A ver, señores, bienvenidos a este nuevo episodio. Los teníamos bastante abandonaditos, pero se logró el día de hoy grabar con mi buen amigo Avi. Se cumplió hoy. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Bien, ya entre ciertos compromisos laborales, enfermedades, etcétera, pero ya estamos. Ya estamos aquí listos para hacer una recopilación, un resumen, se puede decir, de todo lo que ha pasado con la selección en el Mundial. Un mundial polémico, ¿no? Lo que está pasando Sí. y pues vamos a darle. Sí, vamos a darles un poquito el panorama general de lo que vivimos, incluso si están en contacto con nosotros en TikTok, pues ya vieron que hemos estado dándole seguimiento desde ahí. Y bueno, la verdad es que ha sido un torneo que finalmente mueve al mundo, Finalizó. mueve economías, mueve de todo un poco aquí. La verdad es que el fútbol, creo que he llegado a la conclusión que mueve masas, que mueve economías. Entonces, pues bueno, hoy vamos a tratar de darles un pequeño resumen y seguramente con sus comentarios, comentando aquí en este video, vamos a leer cómo lo vivieron ustedes y cómo lo estamos viviendo nosotros, porque todavía falta la parte de las semifinales y la gran final. Pues mi querido Avi, vamos a hablar particularmente del primer bloque de la selección. Primer partido contra Sudáfrica. Se ganó 2-0. Se ganó 2-0. Se ganó entre algunas dudas y no, porque finalmente era el partido inaugural. Difícil para la selección. La selección otra vez, llegar a un otro mundial, inaugurando el mismo. Y ¿cómo viste en la fase de grupos, contando que el primer partido fue 2-0 con Sudáfrica, 1-0 con Corea y 3-1? 3-1 Yo con pienso que en el primero siento que la selección convenció, o sea, el gol de Quiñones y el gol de Jiménez se aplaude, o sea, fueron buenos goles. Creo que al final de cuentas se logró el primer partido. El primer paso, ¿no? El primer paso. Que llegaba con muchas dudas la selección, ¿no? Yo creo que vino de menos a más respecto a expectativas e incluso como a nivel cómo venían jugando. Creo que en los partidos previos, pese que solamente había perdido contra Portugal, en los partidos amistosos previos al Mundial, en los de preparación, venía con ciertas dudas, ¿no? Creo que, y obviamente esas dudas pues generaban la parte de la convocatoria, todo el desmadre que hicieron en convocatoria y todo, pero bueno, se dio el primer paso con Sudáfrica, un partido en donde dominó finalmente, porque creo que Sudáfrica dejó dominar también y aprovechó ciertas jugadas donde también Raúl se quitó esa maraña esa espinita, ¿no? También con lo de su papá. Sí. Quiñones empezó a despejar dudas de lo que uno no visualizó, quizás lo que Quiñones iba a representar en el Mundial. Tuvo muchas críticas Quiñones, sí. Y fundamentadas, ¿no? Porque creo que también no estaba dando completamente. Dudas. Y siempre va a salir eso con los naturalizados, ¿no? Siempre se pide más. Yo creo que fue el mejor jugador de México. Sí, sin duda. A mí me queda un poquito de duda y de reserva de que pues también te llevas jugadores y no los metes, pero bueno, ya más adelantito podríamos hablar de eso. Que al final, hablando en general de la primera fase, pues fue el equipo que solamente no jugó el tercer portero, ¿no? Entonces, creo que también ahí como que, en lo particular, te digo, las dudas que yo tenía con el Vasco y con la selección, era eso, güey, ¿no? Como que en un partido con Sudáfrica que estuvo bien, que se terminó ganando como fuera, por ciertos lapsos jugando bien, cierto que Sudáfrica llegó, creo que atemorizado un poco por el ambiente, porque habría que, otra de las dudas que teníamos era a ver si el Estadio Azteca, hoy Ciudad de México,
pesaba todavía. Y creo que ahí se vio que sí pesó. No, sí, o sea, pues simplemente en el de Ecuador, Ajá. se veían los jugadores en el himno que pasaban saliva, que hubo mucha polémica de que si los tenían amenazados. El cártel, un cártel de México, y ahí hubo mucha grilla por parte de nuestros paisanos sudamericanos, que al final de cuentas, pues, es parte tal vez del show, pero también hay que poner los pies en la tierra y pues que reconocer que México también dominó a Ecuador. Sí. En cuanto a la fase de grupos, bien Sudáfrica, bien contra Sudáfrica, creo que se hizo lo que se tenía que hacer. Creo que el partido más difícil fue el de Corea. El siguiente fue el de Corea, donde creo que también fue planteado de diferente forma del Vasco, más aparte cambió de alineación, y creo que ahí surgían más mis dudas en ese sentido de que si teníamos equipo para una segunda alineación, ¿no? O sea, uno pensaría, o por lo menos dices, bueno, me voy con una alineación los 3 partidos, ¿no? Quizá las variantes por si ahí había una lesión, por si ciertas circunstancias no se te habían dado. En cierta manera sí tenías que jugar con las fichas porque conforme creo que ibas avanzando en la fase de grupos, también tienes que ir viendo cómo vienen los jugadores. Sí. No puedes irte con una sola alineación. Que justamente ese es el pecado, creo que se fue dando poco a poco a llegar a los 16avos, que ahorita lo vamos a platicar. A desmenuzar. A desmenuzar un poquito más. La neta es que, bueno, hablando en paralelo con el ambiente que se estaba generando, la verdad es que el primer partido fue una bomba donde yo creo que no se esperaba esta reacción de la gente, incluso de la gente que no le gustaba tanto el fútbol. Finalmente también hay que hablar de los precios dentro de los estadios, que no era tan accesible para la demasiada de la gente, y creo que eso hizo que la gente se volcara en las calles. Sí, o sea, que realmente el aficionado de cepa abarrotó las calles. La gente entendió que realmente era un mundial para gente rica. O sea, son inaccesibles los costos de los boletos, pero eso no detuvo a los mexicanos a festejar. Y fue magia total lo que se estuvo viviendo aquí en el Ángel, o sea, él quiere volar, el ICC. En varios lados, ¿no? Finalmente también, que incluso, hablemoslo, llegaron aquí, por lo menos en los partidos que hubo de la selección aquí, tuvieron que poner más pantallas porque la gente... O sea, sí se esperaba que se moviera la gente, pero no. 18 pantallas pusieron. Sí, terminaron 18 pantallas, todo Reforma. Todo Reforma y creo más el FanFest. Creo que el récord de asistencia aquí fueron 400. No, en el primer partido, pero en el, creo, segundo o tercero fue el 1,400,000. Fíjate. Donde sí, se habla de números, donde dices, eso, a veces es pues es lo que compone todo un país, ¿no? Creo que le ganamos a Cabo Verde tan solo en Reforma, ¿no? Sí, claro. en los habitantes. Y esa es la magia que ocasionó el Mundial en México. Creo que por mucho somos la mejor afición, cabrón. Sí. O sea... Y pues la neta es que a nuestra manera también, güey, porque también hablemos esa parte de la parte social, que también hubo imprudencias, que también hubo excesos, claro. ¿No? Pero que al final de cuentas creo... Al estilo mexicano. Sí, es que es eso, ¿no? Es esa... Hubo gente que salía con máscaras de luchador y se ponían a hacer como luchas, la gente gritaba. Sobre los charcos. Fue... magia total. Sí, magia total. Y bueno, aspecto. En el segundo partido con la selección de Corea, creo que tuvimos mucha suerte en el sentido, no tanto del funcionamiento, porque finalmente había estado llegando a la selección, pero no podemos dejar a un lado que el gol que consigue Romo
fue por un error del portero, una Sí. salida y soltó el balón en el área, entonces Pero ahí estabas. la virtud de Romo es estar en el área y área. meterle un punterazo, porque ahí prácticamente era meter el gol como sea, ¿no? Como sea, porque creo que se iba a un tiempo en el que se iba a volver más ríspido el partido, ¿no? Entonces, de hecho, el Tala empezaba a ser exigido porque contra Sudáfrica estuvo muy tranquilo. Sí. Con Corea fue exigido un poco más y respondió. Entonces, creo que esa parte de las virtudes que empezaba a encontrar la selección misma conforme se le fue presentando los partidos y las jugadas, creo que la verdad, eso empezó a emocionar a la gente. Fuerte, un Corea también jugando bien. Y que se cayó al final de cuentas, ¿no? Porque anímicamente también, creo que también ahí volvemos a dar pie que el estadio también hizo lo suyo. Sí. También la afición, ese fue en Guadalajara. Ajá. También aportaron lo que tenía que aportar. Sí. O sea, y creo que también eso ayudó mucho a que anímicamente México siguiera para adelante. Uh-huh. Y bueno, llega un tercer partido con Chequia en lo que, pues, digamos, la selección ya más tranquila porque ya había pues, logrado prácticamente el pase, solamente había que ver si era en primero o en segundo, dependía mucho de los resultados de Corea contra Chequia, de Sudáfrica, etcétera. Finalmente creo que se consigue el pase desde el segundo partido, un segundo partido donde, repito, se sufrió un poco de más a partir de una alineación que estaba como copada ahí en el medio campo, estuvo ahí muy peleado. Se consigue el triunfo y nos vamos contra Chequia, que finalmente yo digo que se generó el ambiente más emotivo en el sentido de la fase de grupos, porque ya una selección más tranquila, ahí una selección sin presiones. Ya nos entró completamente la ilusión. La ilusión, sí. Ya 3 goles, sí. Otra vez Quiñones. Y la manera, güey. O sea, yo creo que la manera que fue avanzando la selección, el gol de Quiñones, el gol del Tiloncito, el gol de Fidalgo, de repente decías, güey, sí, así, pues sí se trae, ¿no? Sí, o sea, por lo menos en juego. Ahora, también cuando llegan las estadísticas y empieza la información en el internet de que realmente creo que nunca habíamos pasado con los 3 partidos ganados. No se había toda la historia. No recibido gol en la fase de grupos. Creo que eso también dio pie a que todos teníamos el pecho inflado. Sí. De que ya venía una selección con hambre de querer ganar, sí. Que venía un equipo de México que para mi punto de vista nunca se había visto. Sí. Entonces creo que eso marca la diferencia. Cuando tú ves un equipo que a través de la historia de todos los mundiales de México no te da esos datos y México te da esos datos, entonces pues ahí viene y si sí y por qué no, sí puede pasar. Ahora, en lo particular, si ustedes vieron los anteriores, a ver, señores, yo era como el más incrédulo. El más negativo. Pero también auguré en el sentido de que tampoco los rivales presentaban gran dificultad. Sí tenían su nivel de dificultad. Corea del Sur sí lo comparaba. El único, creo, que estaba había sido Corea el que se había pensado. Muy a nivel de. Entonces, o sea, ahora, los que no presentaban tanta rivalidad, pasamos por encima de ellos. Entonces, es una expectativa al que dices, oye, con el que nos teníamos que topar, le ganamos por un gol, error, lo que tú quieras, pero ganamos. Y nos gustó cómo jugó México, nos gustó cómo se veía el equipo, cómo la movían, cómo la tocaban, cómo lo hacían, cómo lo hacían ver. Entonces, prácticamente
sí llegan los otros equipos, pero pues no puedes demeritar porque si están en el Mundial, pues hay equipos como Cabo Verde que nunca habían ido al Mundial y jugaron un fútbol Y vaya sorpresa que a lo mejor a nosotros nos costó chingo de historia y un chingo de años para llegar a lo que hizo Cabo Verde. Sí. Entonces, creo que a veces no es tanto ni la historia, a veces también tiene que ver cómo llega el equipo y cómo juega en ese momento. Al final creo que también es el Mundial, hay que decirlo, si lo interpretamos como en el fútbol mexicano, es una liguilla, güey. ¿No? Sí, claro, la fase de grupos es una liguilla, los 16avos o cuartos es otra liguilla, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa parte en donde la expectativa fue creciendo porque ameritaba. De menos a más. Ameritaba esa expectativa. Yo creo que si lo hablamos, que la selección fue como un pastel, la parte entre Sudáfrica y Corea fue el horneadito, fue el así, contra Chequia. Lo trabajó solo. Exacto, contra Chequia fue de que, mira, así quedó bonito, bien moldeado, bien formado. Aparte de que hablas de que se hizo un grupo bueno, donde no hubo líderes más que para apoyarse, que eso también creo que crea una diferencia con otras selecciones que a lo mejor de repente ya vienen los consagrados. Pues también los videos que pasaban de cuando México estaba en los entrenamientos y cómo convivían, también te daba un ambiente, percibías un ambiente de que, mira, está súper bien, todos están bien conformados, o sea, claro, o sea, visualmente todo era positivo, todo estaba yendo bien. Yendo para bien, todo estaba yendo para bien. Y bueno, Chequia fue como esa parte en donde sacas el pastel del horno y queda bien formadito. El siguiente encuentro fue contra Ecuador en los 16avos. Fíjate que yo, antes de que empezara lo de el juego de Ecuador y todos esos días previos, yo tenía una incertidumbre porque pues en los medios de Ecuador se hablaba mucho de que dos jugadores que ellos tenían o tres valía medio equipo de México, valía ¿no? todo el equipo de México y que ahora, México no traía nada. Y a mí sí me crearon en datos era real, ¿no? Sí, en datos era real, pero a mí sí me creó pensar que iba a ser el partido más duro y más difícil, incluso que el de Corea. O sea, dije, no mames, va a ser un partidazazo. Y también hablemos un poquito de la historia de Ecuador en el Mundial, que le ganó a Alemania. O sea, este tipo de cosas que dices, ching. Vienen o sea, fuertes, como que de repente se dudó, pero creo que el partido lo jugó excelente de la selección. O sea, quizá con esta displicencia un poco de Ecuador. Fue cuando yo creo que los mexicanos ya empezamos no a creer, sino a soñar. Sí. O sea, decir, no mames, o sea, si van a jugar así, échenos, yo decía, échenos el que sea. Una expectativa alta ya, ¿sabes? Sí. Ya no era como el de, híjole, pues a ver cómo nos va, sino ya pasando eso, era una expectativa alta. Ya no era, jugamos como siempre y jugamos como nunca y perdimos como siempre. Jugaron bien, ahora, ganaron. Hablando un poco en ese sentido de que finalmente fue Ecuador, se pudo haber presentado por el juego de los resultados de los demás grupos, pudo haber sido Escocia en su momento, pudo haber sido Cabo Verde incluso, pudo haber sido, si no se daban los resultados que terminaron dándose, incluso se probabilizaba que era España incluso. ¿Por qué? Porque España no tuvo tan buena fase de grupos. Pero bueno, fue Ecuador. Finalmente es un viejo conocido de Copa América, un viejo conocido de partidos amistosos, moleros. Yo sí pensé que Ecuador iba a llegar más fuerte. Iba a confrontarnos de diferente. Yo ahí también me di cuenta, ¿sabes de qué, güey? Del Azteca, güey. Yo no sé si ya lo platiqué, pero que de alguna manera el Estadio Azteca para mí
en la época de los 90s, 2000, güey, era una Azteca que pesaba. Después de todos esos, en ese Inter, llegó a no pesar tanto. Nos dieron el aztecaso los de Costa Rica, etcétera, en donde tú dices, híjole, de repente ves estos juegos amistosos que abucheaban a la selección, que no estaban como muy a favor las cosas, ¿no? Que no se veía muy bien. Exacto, pues, entonces... El panorama no se veía que iba a pesar. Sí, y creo que también una de las cosas que le pesó a Ecuador, porque se veían como asustados, más allá de lo que se hayan dicho, ¿no? Que también te voy a decir algo, es más creíble por la situación social que se vive en el país y política. Pues yo dije, bueno, a lo mejor está muy de locos, pero en una de esas también tú no sabes, ¿no? No, pero bueno, ya después salió el mismo equipo de Ecuador, sí, claro, a decir que... Y ya el fundamentar esa parte, ya digamos que estamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero creo que contra Ecuador se mostró una selección madura, pese a que casi pues mitad de plantel eran chavos, ¿no? Y que creo que eso empezaba a ser lo loable de esta selección, ¿no? Desde el gol del Tilón, desde ver a Mora, cómo llevaba el equipo, cómo, si no se echaba el equipo al hombro, por lo menos generaba. Y tenía esta calma que nosotros a los 17 años nos estábamos sacando un moco, cabrón. Y ese güey con toda la calma del mundo planteando jugadas, mostrándose, pidiéndola, güey, que dices, venga, güey, o sea... Al final de cuentas yo creo que sí demostró ahí mucha madurez como jugador, porque creo que pues también ya jugar en primera división aquí en México, pues también te tiene que dar algo de señorío, ¿no? Sí. Te tiene que dar algo de saber plantarte en canchas difíciles, sí, o en canchas... Aquí el riesgo, por ejemplo, que yo veía al llevar a chavos, no era por la parte de que no, es que nos faltan. No, el tema es de que el tema de la madurez que dices, y lo mostró el tiloncito, la hormiga, los pocos minutos que le dio, Gutiérrez, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, ahí Ecuador, la verdad es que no hubo ninguna queja, la verdad. Fue el tiloncito sí fue muy emotivo por el tema de su papá. Ah, de su papá, no, sí. Para mí fue... Es que, fíjate que hablas de todas esas situaciones y de todas esas, pues sí, de lo que rodea al fútbol. Lo que rodeó en ese momento es también esa victoria. Sí. Entonces, sí, para mí, no, pues yo, la neta, dije, qué chingón, o sea, de esas cosas que te regala el fútbol, que dices tú, el tilón llorando y que ves al final de cuentas que es algo que se lleva en la sangre, güey. Claro. Algo que es de generación y que finalmente mueve, pues yo supongo que ese esfuerzo que hizo el Tilón también para decir, güey. Sí, es un ADN que ya tiene impregnado, pues, se ven videos donde el Tilón y el tiloncito está bien chiquito y están en el estadio, en el Akron, y están festejando un gol de las Chivas, y pues quieras o no, le pasa todo esa pasión, ese gen del fútbol, pues ahí lo traía. Y más, por ejemplo, si él le dedicó a su hijo y lo llevó también siendo él profesional, pues, imagínate qué mejor maestro, claro, ¿no? Que tu papá. Y que tu papá fue profesional, y que al final de cuentas metes un gol, cabrón, o sea, un sueño hecho realidad. Y por mucho que el entorno sea eufórico, la emoción de controlar esa, valga la redundancia, esa emoción, cuando mete el gol va directo, ¿no? A festejarlo así como hacia ti va, ¿no? Entonces, claro, pues todas esas expectativas se crearon. Creo que les digo, para parafrasear, el pastel, creo que contra Ecuador se le puso el merengue al pastel. Sí. Y venía los octavos donde dices, va para la cereza, güey. Yo en un momento dije, el que nos toque.
Y sí, realmente yo te voy a decir una cosa, a mí los jugadores no me dejaron nada de ver. Yo la verdad sí me sentí muy, muy orgulloso representado por los que estuvieron jugando. Sí. Yo sí me emocioné. México se fue para adelante y creo que sí nos merecíamos otro partido más. No se logró, así es el fútbol. Y si creo que hay un culpable, yo creo que es el Vasco. El Vasco Aguirre creo que tuvo unas fallas en los cambios que a mi parecer me quedaron a deber, pero pues al final de cuentas le dejamos ahora sí que pues la batalla a él, entonces también no sabemos qué pudo haber pasado por su mente. Es una posición difícil, ¿no? Yo creo que muy difícil. La parte también de si hablamos de las posiciones dentro del campo, que hablando un poquito ya acerca del partido contra Inglaterra, en el cual creo que es un partido donde hubo 5 goles. 5 goles, ¿sabes? La verdad fue un buen partido. O sea, es un partido donde vimos 5 goles, cabrón. Sí, nos metieron 2 goles en putiza. Y sí se vio que el estadio hasta se apagó, cabrón. Sí. Nos bajaron el switch, que es típico del mexicano, de repente agüitarse demasiado. Y después, yo pienso que estas nuevas generaciones también empujaron para adelante su mentalidad, la mentalidad nueva ya que traen los chavos. Y meten los otros 2 goles. Y dices tú, cabrón, faltando 30 minutos para los 90 y todavía lo que iban a dar de compensación. Y vuelves a creer, cabrón, y dices, no, sí. Y los cambios fueron los que tal vez, creo que muchos vamos a estar de acuerdo en que no fueron los mejores, pero todos los jugadores fueron por ese pinche gol, o sea. Hablando futbolísticamente. Se murió de la raya. Hablando futbolísticamente, creo que fue un partido bien planteado que se fue modificando conforme las circunstancias. Creo que aunque México no dominó los primeros 10 minutos, porque creo que Inglaterra lo que creo que quiso hacer fue apaciguar estos primeros 15 minutos a todo lo que llevaba, ¿no? Todo el entorno, esta euforia, estas ganas que tenían porque sí estaba dominando México. La selección, sí, pero bueno, finalmente tuvo, creo que 2 llegadas donde el portero de Inglaterra creo que saca impresionantemente, güey. Sí, le sacó a Raúl. A Raúl. Le sacó 2. 2. Y esos goles nos hicieron falta. Y justamente esta parte en donde yo a lo mejor te entiendo y no un poco en el que se haya equivocado el Vasco. Creo que en la gran virtud de la selección fue después de 2 errores, porque hay que decirlos, fueron 2 errores puntuales donde en un robo de balón a Morita. Y en la parte en donde la única llegada que había tenido en los primeros 20 minutos la selección inglesa, aprovecharon un descuido en la marca, donde finalmente las marcas era lo que de más se tenía virtud en la defensa, ¿sabes? Porque creo que fue así. Creo que Lira ahí, si lo ven un poquito en particular la jugada, Lira intenta estorbar un poco a Bellingham cuando entra en el primer gol, y el Piojo ya no hace segunda. Ahí entra el primero. El segundo error para el segundo gol fue que Mora recibe en el primer tercio de cancha de espaldas. Si tú no le dices, tú como central, te van... o no espejeas. Espejeó de un lado, se la quitaron del otro. Y tú como defensa dices, mejor regrésala. Ahí hay de 2 sopas. O te das la vuelta porque ya espejeaste, o la regresas para que la vuelen. Y es algo que seguramente a Mora le va a quedar de experiencia, porque incluso se ve como al final,
como que no sé si recuerda la zona de la cancha y le hace así como de pinche madre, ¿no? Y son errores que al final nos costaron caros. Y nos costaron modificar. La gran virtud que vi en otras selecciones o de otras selecciones es que creo que esta mentalidad cambió, güey. Que reponerse de un 2-0, güey. Y no en el marcador, reponerse mentalmente y futbolísticamente atacando, creo que era importante y es un gran paso, güey, que se da para los siguientes mundiales, porque, y lo hablábamos hace ratito, esta generación seguramente vio, pero ya no le influye las selecciones de los 90 que eran moralmente ya no quedan se derrotados. Caían, güey, se caían, claro. Se quedaban derrotados. Estos sacaron la casta, güey, y finalmente, bueno, viene el gol de Quiñones, güey. Nos vamos 2-1 en el medio tiempo, regresamos y de repente es el penal. Error de Edson Álvarez, güey, en un despeje de meta, güey, que eso también creo que, y yo creo que no te dejará mentir tu ahijado que está en fuerzas básicas, son cosas de principio. De principio, sí. De principio, de entender el fútbol, de saber no dejar botar un balón, de cortar. El forcejeo, cortar como sea, cortarla, ¿sabes? Cortarla como y sea. Edson Álvarez se fue más a lo físico que a la pelota, güey. Sí. Tan así que se vio hasta torpe, por llamarlo de alguna manera, porque ni siquiera forcejea con el 9, con el 9 de Inglaterra. No, Kane. Y de repente, ya cuando quiere reaccionar con la pelota, le pega. Entonces ahí también el lateral, el extremo de Inglaterra, no mames, bien rápido también, sí. Cabrón. Agarra el balón, el Tala creo que estaba en la posición que estaba y no alcanza a llegar antes, ¿no? Ahí era o tuvo el balón. Exactamente. Y se lo llevó ese güey. Sí. Creo que un penal bien marcado, porque finalmente llega a destiempo el Tala. Sí, creo que Tala hasta él se sorprendió ya cuando el balón llegó. Ay, cabrón, o sea, no se la esperaba. Sí, no se la esperaba. No se la esperaba, o sea, él confiaba plenamente en que se iba a cortar el balón, por decirlo así. Creo que le pega bien raro. Como en el hombro. Entonces, yo creo que no midió bien, porque yo pienso que quería cabecear. Pero es que estaba forcejeando con Kane. Entonces, a lo mejor, ese poquito que se movieron en el forcejeo, pega, y para buena suerte de Inglaterra, se va hacia la portería, porque bien pudo pegar y haberse ido a la banda. Incluso hasta en repeticiones, no sé si ves cuando va regresando Jorge Sánchez, le hace así como de no mames, ¿no? Sí. Todavía el balón prácticamente salió como un pase. Ajá. O sea, salió como un pase. Sí. Más le quedó ahí la velocidad, y el Tala sí estaba afuera, pero ya no alcanzó como para achicar o nada, por eso ya nomás lo que hizo fue tirarse. Ahí, mira, ahí algunos dicen que pudo haber como acompañado más que aventurarse pero es que jamás piensas que el balón se va a ir para allá. Esas circunstancias son las que no mides. Es un factor sorpresa. Es un factor sorpresa de que tú estás en la portería y a lo mejor estás medio entre el área chica, más afuerita, y de repente, pum, vas corriendo, y son segundos en los que o abro y quito espacio, pero si me hace un recorte, pues le doy la portería. Se va, ajá. O me recuesto y doy el manotazo. ¿Qué fue lo que hizo? Sí. Que yo pienso que fue, ahora sí que, el último recurso. Sí. Bien, a lo mejor pudo haberle agarrado la pelota y en el mismo pie del Kane pudo haber rebotado y se pudo haber ido para otro lado, o sea, no agarrarla cómoda. Pero pues en la misma onda que hizo el manotazo, pues le agarró la pata. Entonces, creo que el Tala, al final de cuentas, sí nos demostró que por los otros partidos sí demostró que sí traía. Yo pienso que aquí fue el factor sorpresa y parte de lo que a veces que es el fútbol. Y es tomar decisiones. O sea, tampoco puede ser timorato. Que te cae y le das el pase, cabrón. Prácticamente le das un pase. Y el otro con la velocidad que tiene, porque pues no estás
estás jugando contra uno que también trae. Que ahí a nivel defensivo creo que el primer central debió de haber marcado a Kane, no el último, güey. Ahí creo que también fue un error Creo que también debió de haber, se quedó en medio. Debió de haber recorrido más. Un poquito más la cancha. Pero al final no se la esperaban que fuera a ir para atrás. O sea, yo creo que la sorpresa de ellos fue putas. O sea, se fue para atrás. Sí. O sea, ahí yo creo que fue el valió madre. Uh-huh. Ahora, en esta circunstancia, mete el penal Bellingham. Kane fue el que metió el penal, el 3-1. Uh-huh. Y de estas cosas que yo sí creo en el fútbol, en el sentido de el destino en el que te empiece a favorecer por circunstancias igualmente humanas. Uh-huh. Viene la expulsión del inglés. Uh-huh. Todavía faltaban 30. O bueno, no sé si primero fue el penal. Pero bueno, en diferentes momentos a lo mejor viene una expulsión de Inglaterra y viene un penal que sí, de alguna manera, ahorita hablaremos un poquito más adelante del arbitraje, que si se pudo o no se pudo haber marcado, ¿sabes? Porque Gutiérrez venía con el vuelo ya de la pierna y Bellingham venía también con el vuelo. Entonces, lo que hizo fue ganarle la posición Gutiérrez y golpeó Bellingham a Gutiérrez. Considerada penal, sí, tenía todos los argumentos. Independientemente de todo eso, yo creí ahí que el destino del fútbol que tantas veces nos ha quitado, y que nos quitó esta vez. Y por ejemplo, el que era penal y creí que era nuestro momento. Creí que era nuestro momento. Ya por lo menos nos marcaron algo a favor. Pero no era debatible, pero sí era razonable, ¿sabes? Sí. O sea, no era como ventajoso. Yo no lo veía como ventajoso. No. Incluso o sea, a lo mejor muy riguroso, sí. Pero pues al final dices, oye, a nosotros nos han marcado penales de clavadote. Exacto. Aquí por lo menos si hay un contacto. O sea, ahí dices, ya una balancita, pero no creo que haya sido por favorecer. Simplemente siento que en todos los partidos no ha sido igual el arbitraje. Sí. O sea, ha habido cosas aberrantes y ha habido cosas como estas que son debatibles, pero al final de cuentas, pues aceptables, ¿sabes? Porque sí hubo un contacto. Sí, y bueno, viene todas esas circunstancias en donde se consigue el 3-2 y faltaban 30 minutos. 30 minutos. Más la compensación. Más lo que agregaran. Y ahí es donde uno dice, güey, el destino nos está diciendo que hoy es el momento. Hoy es, aparte del entorno, o sea, de verdad yo ahí me emocioné en el sentido de que sabías que el Azteca sí estaba pesando. Sabías que la altura les estaba pesando, porque al final ellos lo reconocieron. Y lo reconocieron, e incluso la apuesta de Inglaterra es: vamos a echarnos para atrás y que Dios nos agarre confesados. Creo que así fue. Con la bendición de totalmente. Dios nos vamos a echar para atrás. Y bueno, de ahí viene esta parte ahora sí, viene el que hubieran hecho, qué hubiera pasado, sí. De todos modos, se tuvo llegada, sí se tuvo llegada. Ya no como tan contundente. De hecho, quizá a lo mejor sí hubo unas 3 jugadas máximo donde sí se tuvo que esforzar ahí un poco el portero inglés, pero que de alguna manera, pasando el tiempo y que todavía llegando a los 90, que te digan, ahí van 10 de más. Creo que ahí perdimos el partido y es donde sí le echo un poquito la culpa al Vasco, porque sus cambios no nos ayudaron. Sí. Haya pensado lo que haya pensado, haya sido como dicen, no nos ayudó para nada. Yo ahí, en el momento del partido, yo sí me encabroné en ese momento, porque dije, ¿para qué chingados o para qué vergas te llevas a la hormiga que trae un buen momento, que está metiendo goles, que
que se supone que lo convocaste porque las Chivas andaban súper bien y no lo metes. Ahí sacas a Quiñones, cabrón. Sacas a Quiñones, que Quiñones estaba respondiendo súper bien. Sí. Que dices que Quiñones pidió su cambio. No, cabrón, dame una jugada más o dos, como tú dices. Güey, ya no corras. Es que ahí vete ya... a los rebotes, o sea, lo mueves. Ya es sacar el extra, güey. O sea, Sí, pero ya, así se ganan, ya es fondearte, así sí. se ganan esos partidos. Sí, y justo estábamos en eso. Me esperas, güey. Incluso hasta sabes que yo Santi, pensaba. Santi Jiménez, desde el partido pasado que lo metió, No ya venía. le había dicho con su juego que no venía, que no estaba listo, cabrón. Y lo metes, güey. Sí, ahí te la doy completamente en el sentido de si vas a arriesgar, ese era el partido, güey. Sí. Incluso yo hasta le decía a mi papá, cuando le marcaron el penal al Tala, mete a Ochoa, güey. Juega con la mente del rival, cabrón. ¿Sabes? Así como nos la hicieron con Holanda, güey. Que hubiera metido Ochoa nada más para meterle calambre, güey. No lo sé. Ahí, o sea, ese tipo ahí de... pudo haber hecho lo que tú quieras. Si hubiera metido Ochoa y Ochoa lo para o le mete más presión y la abuela, lo que tú quieras, puta, lo sacan de brazos al güey como torero. Sí. El pedo es de que teniendo unas pinches opciones en el banquillo, cabrón, metes al que un partido antes, te avisó con su juego que no estaba listo, que no estaba preparado, te aferras y lo metes. 2, sacas a Quiñones, cabrón. Uh-huh. ¿Por qué chingados lo sacas? Aunque él te haya pedido, espérame, güey, dame 2 jugadas más, güey. Dame 10 minutos más. Sí. Entonces, en este tipo de partidos, los movimientos, los últimos movimientos a veces son los que te sacan el partido, Sí. o los que te hunden, los que terminas dejando. Más, sin embargo, digo, es lo único que a mí me hizo emputar. A lo mejor también porque traigo el chivarmano aquí bien inyectado. No nos dejaron ser campeones por eso, cabrón, ¿no? Todavía. pero al final de cuentas, bueno, pues es mi opinión. Sí. No tengo nada que reclamarles a los jugadores, a ninguno, incluso ni al Santi, güey, porque salió hasta lesionado, se la rajó. O sea, al final de cuentas, hasta lo arriesgó de más, cabrón. Cuentan los memes que sigue tirado, güey. Cuentan los memes pero al final de cuentas, cabrón, fue un equipo que a pesar de que el Vasco, yo siento que la cagó, el equipo con los que estuvieron ahí querían. Sí. O sea, se les veía la mentalidad de que querían. Y te digo, para mí lo realmente emocionante es que creo que las circunstancias se prestaban para hacer esta hombrada. ¿sabes? Ya muévele. Creo que yo te voy a decir a nivel futbolístico. ¿Tú crees que sería también miedo del Vasco? O no. Yo tengo otra teoría que también el tema de lo económico, por lo que pesa cada jugador. Mira, porque la hormiguita pues viene repuntando, es un jugador joven, ya el partido ya lo llevabas perdido. Es que si mete gol y la chingada, o sea, el tema de que viene después, ahí creo que piensan todo, güey, en ese momento. Ahí creo que es lo que seguramente los que entendemos un poquito más frío el fútbol, yo te voy a decir, la parte económica ya no era, yo le achaco, y no es como... No, yo nada más era como una teoría también. No, pero también puede ser, güey. También puede ser porque... Raúl Jiménez está en Europa, el Chaquito Jiménez está en Europa. Esa teoría también se pudo haber presentado en el tercer partido, güey. Pero como todo iba a miel sobre hojuelas, que hayan metido a Ochoa, tú dices, se prestó, güey, y salió adelante. Y al tiloncito. Ahora, yo digo, en estas circunstancias, yo creo que le ganó el viejo Vasco al Vasco, güey.
en donde dicen, yo creo que ese fue su razonamiento. Me voy con alguien que ya está fogueado en Europa, que ya está fogueado. Entonces, fue miedo lo que Espérame, que ya está fogueado. Es que a lo mejor está mal interpretado, güey. Que ya está fogueado. Ahora, donde sí siento que cometió el error, güey, fue que Inglaterra le dio la manera de jugar, güey. Si te metes atrás, buscas cierto revulsivo, que es no meter centros a lo pendejo, güey. O sea, era hoy, cabrón. Eso es, en eso sí te la doy, en que se equivocó replanteando el partido. ¿Por qué? Se echa para atrás Inglaterra, no puedes meter a 3-9, güey, porque sabes que vas a copar la... Ahora, si los metes a gente de fuera. Que avienten buenos centros, porque ya Quiñones estaba cansado. Lo que dices, vete al centro, güey, busca un rebote y me lo tiras, cabrón. Quiñones sabía ponerse en el lugar correcto. Ya no ocupamos que corras, Quiñones, no, güey, ve por el pinche gol. El Piojo, güey, se cansó, güey. Sí, ya no le ya no le daban la pierna, güey. Ya estaba empezando con un calambre. Fidalgo es para otro momento. Exactamente. Fidalgo lo metió para ver si le daba un tiro. Sí. Pero era para otro momento, claro, Fidalgo. Claro. Tienes a los chavos donde dices, verga. Ahorita, ¿y qué hubiera pasado? Si mete a los chavos, es que debió haber metido a gente con experiencia. Ese es otro punto. O sea, son circunstancias. Mira, el hubiera no existe. No. Porque te digo, ¿qué tal si hubieran metido el gol y empatado? Por eso, pero ¿qué tal? ¿Qué tal si... O sea, sería entrar en un... Exacto. ¿Qué tal? En un círculo vicioso. Si Santi hubiera metido el gol del empate, güey. Sí, ahí tú dices, no, está bien. O sea, no dio una, pero la que dio, ahí estaba. Que en cierta manera... Ni al Santi, o sea, a los jugadores no tengo nada que reclamarles. No, porque al final de cuentas, todos lo intentaron, todos fueron para el frente y todos querían meter el gol. Yo siento que Pero si faltando 30, sí. O sea, ya tienes jugadores que tú mismo lo estás diciendo, están cansados. Incluso al mismo Piojo lo pudo haber sacado. Si ya lo ves que se está calambrando. Al Piojo que estuvo mandando centros, ya no estaba tan efectivo, manda a otro que mande buenos centros. Sí. Aguántame, Quiñones, aguántame. Tú ya no corras, nada más vete al área. Y ese es el pedo. Y para mí creo que realmente el planteamiento final del Vasco fue el que entregó. Pero también hablemos un poquito acerca de la idiosincrasia del fútbol mexicano. Todavía... creo yo, pese a que tenemos ciertos jugadores en Europa, no hemos encontrado a alguien o algunos que realmente hagan diferencia. ¿En qué sentido voy, güey? En que estas grandes potencias, güey, te resuelven, güey. Estas grandes potencias, eso... No seas pinche malinchista, güey. No, yo pienso que la mentalidad sí ya cambió. Sí. Yo difiero contigo, sí, güey, porque... Pero el humano, güey. Te estás colgando el humano, el humano, que no se vio en el partido, güey. La mentalidad es que se bloquearon, güey. No se bloquearon. Güey, si ya no pudieron. Fueron y lo buscaron. Pero ya fue más inercia que realmente una sapiencia, güey. Te estás viendo bien malinchista, güey. Que la idiosincrasia del jugador mexicano, güey. Espérame. Yo pienso que ya esa mentalidad ya cambió. A lo que voy es a la actitud. Bueno, no a la actitud, a lo mejor estoy poniendo malas palabras. A ver, acomódalas bien porque... Siento que realmente de repente lo natural que es, y hablemoslo claro, güey, o sea, no hemos tenido un jugador referente como Hugo Sánchez, ni siquiera teniendo Hugo Sánchez fue diferencia, güey, en el 86. Bueno, pues ya no fue para la Italia. Por eso, güey, pero a lo que voy es que, o sea, no tenemos ese y ni siquiera es hambre, porque hambre tenemos, güey. Y le echaron. Pero ¿sabes qué? Este pedo de ¿por qué no, güey? Es porque... No, yo pienso que lo que nos hace falta, si un referente que sea efectivo, y pienso que con Quiñones sí lo teníamos. Sí. Entonces, no se trata de eso. Se trata también de no a nuestro nivel, güey. No, es que, güey, a nuestro nivel, o sea, hay que ser realistas, güey. Que te estás
te estás tirando al piso, cabrón, para que para trapeen nada, contigo. No, Ahí te va. Yo pienso de esta manera. Si Inglaterra queda campeona del mundo, ¿qué quiere decir? Que jugamos una final. Y si eso pasa, vas a pedir disculpas enfrente de la cámara. ¿Por qué? Por andar siendo malinchista. Pero es que con la mentalidad de mexicano. A lo que voy es que a estas alturas es que ni siquiera es la mentalidad. A estas alturas, a lo mejor ocupé mal la palabra, bueno, que no es la mentalidad, sino que más bonito. Es per se el hecho de que no te den, o sea, no te da la capacidad para empatar. Ahí, ¿de qué estamos hablando? Yo pienso que los cambios no fueron los correctos. ¿De qué estamos hablando? Imagínate que también, volvemos al hubiera. Si no... No, güey, ya no hay que ir al hubiera, güey. Hay que ser objetivos. Hay que ser objetivos. No se pasó teniendo 40 minutos o 30 minutos un hombre más, echándose para atrás. Inglaterra, por eso, pero... ¿No probó? Bueno. ¿No probó? Se jugó mejor. Entonces, para mí, como jugó México, jugó mejor de todos los mundiales que se han jugado. Tú también estás jugando con el hubiera, güey. Porque no. Si dices, yo si hubiera metido a la hormiga, no, güey. Okay. Tampoco te garantizaba solamente nada. Te digo esto. México jugó como el mejor mundial que ha jugado en toda su historia. Sin duda. Sin el hubiera. Sin el hubiera. Sin duda. A mí este equipo me convenció, me ilusionó, y ahora te lo vuelvo a repetir. Si Inglaterra queda campeona del mundo, haz de cuenta que jugamos una final. Incluso los jugadores en una entrevista, creo que Bellingham dijo, o el director técnico, prácticamente... Es uno de los partidos más duros. Fue como jugar una final. Sí. Entonces... Pero ellos lo ven desde esa percepción cuando dices... Y la ganamos, güey. Sí, nosotros nos quedamos en el... Claro. Otra vez no se pudo, güey. No, cuando las circunstancias, güey... Ganó yo lo que digo el mejor. No se va a volver a repetir. Ganó el mejor. No se va a volver a repetir. ¿Qué no se va a volver a repetir? El entorno, o sea, el momento del partido, güey. O sea, eso... Pues no, claro que no. Es histórico. Ya no se va a repetir, güey. Es histórico. Pero yo te voy a decir una cosa. Los próximos mundiales que vienen... vas a ver otro... ¿Te acuerdas de lo que te dije en unos programas pasados? De que tuvieron 4 años para prepararse y no hicieron nada y estuvieron queriendo agarrar jugadores al último. Ahora yo pienso que Rafa Márquez... El deber ser. Sí. Ese debe de ser. El deber ser de las cosas. Ahora pienso que con este cambio de mentalidad, bien de los mexicanos, nada de la pinche idiosincrasia, y pones a Rafa Márquez, que jugó en Europa, que fue campeón, que tiene otra mentalidad, que estuvo en una institución como el Barcelona, que sabe cómo se manejan las instituciones grandes, permíteme, y que va a estar en la Federación de Fútbol a mí no me Mexicana. Espérame, es que para terminar, y que va a estar en la Federación de Fútbol Mexicano, y que va a estar ahí, cabrón, 24/7, checando a los morros, viendo los mundiales de los sub-20, sub-17, sub-18, sub-15. Entonces va a haber un seguimiento. Tenemos 4 años. Yo eso es el deber ser. Te lo firmo donde quieras, güey, que los próximos mundiales, México, si vuelve a llegar a octavos o pasa hasta cuartos y podemos dar sorpresas. O sea, ya ahorita se está rompiendo una cadena de una mentalidad. A lo que voy, espérame, a lo que voy es ese, sí, te la doy completamente, en la boca te la doy completamente. Pero, cacheteámela. Esa es la gran diferencia, güey, creo yo, de que nosotros pensamos en hacer un buen mundial, el siguiente mundial, güey. Sí. El llegar a un cuarto de final. Ya hicimos lo que pudimos hacer con este. Ya no puedes quedarte a lo que voy y yo creo que con lo que vamos a platicar en otro capítulo, es que ¿qué es? Que nosotros vamos siempre al quinto partido, al cuarto partido o a pasar a cuartos, octavos, etcétera. La diferencia, y si es de idiosincrasia porque así lo es, güey. Sigues con... No, es que te lo voy a decir. La diferencia de las grandes potencias
que hay que aceptarlo, no lo somos, van por ser campeones, güey. Sí. O sea, es lo único. O sea, y yo no hablo de la mentalidad de que no se quiera mejorar. Claro que se quiere mejorar. Pero antes de la mentalidad del que sí se puede. En ganar mundiales de juveniles, güey. Y ahorita se están ganando mundiales juveniles. Ah, bueno, sí, pero es que tienes que entender que todo es un proceso. Entonces el proceso es el que está mal. Yo espero, güey, que en el segundo año de Rafa no lo truenen, güey. Yo espero, porque también se enfrenta Rafa, a todo un mecanismo Rafa que está ya acorazado, cabrón. Sí, pero Rafa ya sabe cómo. Pero por lo que es, güey. Pero Rafa ya sabe. No por lo que ha hecho como técnico. Por eso te digo, güey. Rafa ya sabe cómo es el fútbol mexicano. Ahora, acaba de haber una junta con la federación y la presidenta de que también va a haber inversión del gobierno y que también van a empezar a poner escuelas en la calle. Y eso es lo que te estoy diciendo, sí. De que ya la mentalidad va a cambiar. El tema es que del dicho al hecho hay mucho trecho, pero esperemos que sí se den las cosas. O sea, no hay que ser pesimistas tampoco, güey. Si hay cosas, información ¿qué más quisiera? Que antes no se daba, ese es el punto. Si empiezan a poner escuelas para los barrios donde sabemos que hay gente muy buena jugando y que pueden llegar ya a primera división y que pueden ser seleccionados juveniles y que, o sea, tal vez vengan cosas diferentes. Lo que sí te digo es que la mentalidad del futbolista la mexicano mentalidad sin duda ya cambió. Sí. A lo que voy créemelo. No, sí, y te la doy, te lo dije. El tema es que creo que cuando no se da, en lo que hay que trabajar como también a nivel personal, amigos, es que hay que trabajar el saber cuando no se puede, cómo reaccionar ante eso. Sí, que eso es lo que te digo. Pero ahí fue culpa del Vasco. Contra Inglaterra se pudo, porque se levantaron. Se podía. Se levantaron en fútbol, se levantaron en mentalidad. Sí, se podía. Sí. Ahora, después de eso, cuando tú dices, pero si nosotros nos levantamos, pero si el destino nos decía, pero si el entorno lo teníamos, pero si un país se tenía, o sea, si hubiera sido Goku, güey, pinche Genkidama que hubiéramos juntado, cabrón, para meter un gol. Y ni así se logró, güey. Eso es a lo que voy. Pesimista. No es pesimismo. Está bien, no se logró. ¿Sabes? Ahora te lo voy a decir yo a ti, te la doy. No se logró. Pero no va a ser el mejor entorno. Créemelo. Escucha lo que te digo. En tu casa. No va a ser. Ahora sí que como dice el doctor va a ser un mejor. En mi casa y con mi gente. Déjame te digo una cosa. Va a ser un mejor entorno cuando estemos en otro país. En otro país. Y cuando estemos reventándola. Mira, los boxeadores que más demuestran sus huevos son cuando van a Japón o van a Tailandia y les ponen allá a los campeones, van a las casas de allá y se traen los campeonatos de allá. Sí. Entonces, no seas pesimista, eso tiene más mérito. No seas pesimista. Eso tiene más mérito. Entonces no digas que es el mejor entorno, güey. No, es que para este mundial era el mejor entorno, güey. No, yo no estoy hablando, güey. Bueno. Yo lo que espero. Va a haber mejores entornos. Claro que lo que espero. Y nos lo vamos a traer. El pinche mundial no lo vamos a traer de otro lado, cabrón. Claro que lo que espero es que ver alguna vez a una selección en semifinales, güey, o en una final, o ganando un campeón, qué mejor, güey. Y lo vas a ver. Pero bueno. No te vas a morir sin verlo. Yo espero que no, cabrón, porque, o sea, la verdad es que veo tantas generaciones que no lo vieron, güey. Todo está cambiando. Sí, güey, pero espérame. Así como dices que todo está cambiando por el hecho de que digan, ahora sí, que vamos a cambiar, el maldito negocio del fútbol es lo que ha hecho que no crezcamos. Pero güey. La gente ya se dio cuenta. Pero los mismos directivos ya se dieron, los mismos directivos. Y ni hables de esos cabrones porque ya se dieron cuenta que la gente ya se dio cuenta, güey. ¿Sabes de qué se dieron cuenta? ¿Por qué crees? Iba a decir la pinche presidenta. No, pero con cariño. ¿Por qué crees que la presidenta también quiere meter las manos ahí? ¿Por qué crees que también quiere? ¿Por qué crees que yo te puedo decir que es el mame del momento, güey. No, güey. Es que está proponiendo poner escuelas en los barrios para que haya más observación sobre otros chavos que les cuesta más trabajo. Entonces, imagínate que salga un referente de ahí, de lo que tú acabas de hablar. Entonces, el mexicano ya se dio cuenta.
la mayoría de los mexicanos ven fútbol, comen fútbol, juegan fútbol. Ya se dio cuenta la presidenta que el fútbol. No, y la derrama económica que se vivió fue más interna que extranjera. Ya se dio cuenta la misma presidenta que el fútbol es parte del mexicano. Uh-huh. Entonces dijo, a ver, ya vi que aquí hay mano negra, cabrones. Entonces, vamos, como dicen, vámosle dando el beneficio de la duda, pero y vamos viendo cómo siguen los procesos. La gran desventaja es que también, pese a que sea un sector gubernamental, el fútbol es privado. 1. 2. También los dueños y los que mueven el fútbol, güey, también se dieron cuenta, güey, que teniendo el peor proceso, ganaron lo que quisieron entrando al mundial, güey. Claro. Entonces, ¿tú crees que eso va a decir, mira, ahorita vamos a darle a tole con el dedo al Rafa, güey, que déjalo, y solito se va a ir? Mira, cuando venga el otro mundial. Yo te voy a decir una sola cosa, te voy a decir. Y espero que lo medites. Estás amenazando. Y espero que lo medites. Medítalo con tu almohada. Somos más los buenos. Sí. Somos más los buenos. No, y yo creo en eso. Y también, créemelo. Y también allá en los poderosos y en los grandes rangos y con toda esa gente, también hay gente que es buena. Y también hay gente que también le puede parar los pedos a los que quieren corromper. Entonces, dale chance. Hay que darle chance al proceso. Sí. Y entonces tú, conforme vaya pasando el tiempo, vamos a esperar 4 años y vamos a empezar a ver cositas. Se van a empezar a ver cambios. Lo tenemos que empezar a ver. Sí. Entonces, ya vieron las masas que se mueven. O sea, la masa y el dinero. Pero imagínate toda esa gente en un partido de 400,000 personas decir, ahora vamos y vamos a levantarnos y vamos a hacer una protesta. Güey, no mames, nadie quiere eso. Uh-huh. O sea, ¿vieron? Pero solamente eso. ¿Vieron el poder que tiene? También el que la gente se reúna por una cosa. El tema de fútbol une, güey. Sí. Pero en todo lo demás estamos divididos. Pero pueden empezar a cambiar las mentalidades. Sí. Por eso digo, ¿tú crees que hasta nosotros mismos estamos sorprendidos de lo que pasó? Sí. O sea, no ocupamos juntar 400,000 personas para hacer una pinche revolución. Ocupamos menos. Uh-huh. O sea, entonces, ahorita el mexicano capta muchas cosas, güey. Capta muchas cosas. Entonces, el tema no es político, cabrón. Es totalmente futbolero. Pero el fútbol tiene política. Hablando de fútbol. Pero el fútbol tiene. Yo quiero lo mejor. Tiene política. Entonces, lo único que te quiero decir es que le demos chance. Para mí, fue la mejor actuación de México de toda su historia. Para mí, mi opinión. A pesar de todo lo que pasó. No hay nada que reprocharles. Vamos a ver qué viene. Sí, eso justo. Y ustedes van a tener la última palabra. Si yo soy muy pesimista o el buen Avi es muy positivo. Lo que queremos dejarle. Estamos como el yin yang, cabrón. Lo que queremos dejarle en claro es que después de la grabación nos echamos un cigarrito y ya. Sí, aquí todo se queda en la cancha. Todo se queda en la cancha. La pelota no se mancha. Pero bueno, amigos. Pues por hoy ya tenemos un buen contenido. Eso es todo, amigos. La neta es que pues ya teníamos semanas sin grabar. Hoy les quisimos dejar un programa bastante largo, en específico acerca de la selección, de la participación de la selección mexicana, de cómo estuvo en el Mundial que nos tocó. También ya como generación podemos decir que ya nos tocó un temblor, que ya nos tocó una pandemia, que ya nos tocó un Mundial. Entonces, pues bueno. Sí, que no nos sigan apedreando el rancho. Ya no, güey. Pero oye, Dios, sé que somos tu mejor guerrero, pero ya no me mandes más batallas. Ya no te manches. Ya no me mandes más batallas. Así es que, bueno, nos vemos en el próximo capítulo, que vamos a hablar acerca de las semifinales que se vienen, que es
Inglaterra, Argentina, el clásico de las Malvinas, contra Francia y España. Francia contra España, que va a ser un buen agarrón, creo. Buen partido. Así es que no se pierdan el próximo episodio, que va a estar luego loguito de ¿va? Porque tenemos que cortar, ya nos alargamos muchísimo. Muchas gracias y, pues, bueno, por escucharnos, equipo. Aquí esperamos que creo que en conjunto, güey, creo que le deseamos el bien al fútbol mexicano, sí, claro, a la selección que queremos, pese a que a veces nos hagan enojar en proceso y todo eso, que la alegría que nos dio de alguna manera en este mundial, pues sea casi todos los mundiales. No nos olvidemos que el buen fútbol da valores, hace crecer a los niños fuera de los vicios sí. Y que es un deporte bonito, jueguenlo. Así es. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta Síganos en TikTok, en A Ver Señores, y aquí en YouTube suscríbanse, porfa, para subir de seguidores, no sean así. Nos vemos. Cuídense.